Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 4 para el 26 de octubre de 2024. Testigos de Cristo como Mesías. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Desde que Jesús comenzó su ministerio, Juan estuvo junto a él y creyó en él como el Mesías. Pero en su evangelio no se limitó a transmitir su testimonio, sino que añadió el testimonio de muchos otros que testificaron que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cordero que murió por el pecado del mundo. Veremos el testimonio de Juan el Bautista, presentando al Mesías y presentando al Cordero de Dios. También el testimonio de los primeros discípulos, siguiendo al Mesías y llevando a otros al Mesías. Y finalmente el testimonio de Nicodemo, descubriendo al Mesías. Comencemos con el testimonio de Juan el Bautista. Presentando al Mesías. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Betábara, donde Juan bautizaba, estaba cerca de Jericó y Jerusalén. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muchos iban a escucharle y ser bautizados por él. Entre ellos se encontraban escribas y fariseos. El informe de estos dirigentes alertó al Sanedrín hasta el punto de enviar delegados para preguntar a Juan si se consideraba el Mesías, el Cristo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Pero Juan no era el Mesías. Él tenía una misión particular: preparar al pueblo para que recibiese al verdadero Mesías. Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dio testimonio de que Cristo era superior a él. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan se consideraba un sirviente indigno de aquel que ya existía antes de él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero Cristo lo haría con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Juan se limitaba a señalarlo como tal. Presentando al Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era del linaje sacerdotal y tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. Para él, Cristo no era un libertador nacional. Era aquel de quien Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántas veces confesó Juan sus pecados colocando su mano sobre el cordero para después degollarlo con su cuchillo? Cada vez que lo hacía, pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos. Avisado por Dios, reconoció a Jesús como ese cordero esperado. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por supuesto no cayó. Proclamó ante todos quién era el Cristo, y cuál era su papel como Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración nos da luz sobre el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó a Israel. En la sangre derramada del Cordero de Dios hay poder para limpiar todo pecado confesado. Veamos a continuación el testimonio de los primeros discípulos de Jesús. Siguiendo al Mesías. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan solo identifica a uno, Andrés, omitiendo su propio nombre. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En realidad, siguieron literalmente a Jesús, es decir, anduvieron un tiempo detrás de él, hasta que Jesús mismo se volvió y habló con ellos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La pregunta de Jesús, ¿qué buscáis?, les permitía expresar qué esperaban de él. ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Por qué sigues a Jesús? Los 2 discípulos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ahora solo querían estar con él. Buscaban su compañía, oír sus enseñanzas, beber de su sabiduría. Llevado por la alegría de haber hallado al Mesías, Andrés presentó a su hermano Simón a Jesús. Jesús demostró conocer perfectamente el corazón y el temperamento de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Llevando a otros al Mesías. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. El tercer discípulo que siguió a Jesús fue llamado directamente por él, Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Al igual que Andrés, Felipe siente que debe llevar a otros a Jesús. A diferencia de Andrés, Felipe no identifica directamente a Jesús como el Mesías, sino como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas, dejando así a Natanael, que también es llamado Bartolomé, que saque sus propias conclusiones. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Pero Jesús no encajaba en el estereotipo de Mesías esperado por Natanael. ¿Nacido en Nazaret, un lugar de tan mala fama? Felipe no entró en discusión. No era un problema teórico, tan solo se convencería viendo a Jesús. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Natanael había orado bajo la higuera, pidiendo el encuentro con el Cristo anunciado por Juan. Elena White comenta al respecto: cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan,
y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro, mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. Cuando Jesús le dijo, «Te vi», toda duda quedó disipada. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Finalmente veremos el testimonio de Nicodemo. Descubriendo al Mesías, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo, un fariseo miembro del Sanedrín, quedó maravillado por los milagros de Jesús. Quedó convencido de que era un gran profeta enviado por Dios, pero no el Mesías. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales como estas que tú haces si no está Dios con él». Jesús le confrontó directamente con su mayor necesidad, que también es la nuestra, un cambio de corazón. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque intentó eludir la cuestión, Nicodemo recibió de Jesús las enseñanzas más elevadas sobre su misión como Mesías y escuchó las palabras más sublimes jamás pronunciadas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También recibió una pequeña reprimenda, con la que Jesús quiso abrir su mente a la verdad. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Poco a poco, Nicodemo fue descubriendo al Mesías, hasta llegar a aceptarlo abiertamente al pie de la cruz. En un momento del ministerio de Jesús, Nicodemo le defendió de la siguiente manera. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y en el momento de la muerte de Jesús, volvemos a ver a Nicodemo, esta vez comportándose abiertamente como un discípulo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de la oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina.